No, sí, ya, empiézala. Va llegando apenas. Lo que le estaba diciendo, cuando yo aumento el volumen corriente de aire que entra a mis pulmones, se va a activar el reflejo este reflejo de Hering-Breuer, ¿sí? Este reflejo que va a ocasionar que la señal de lo que es el centro neumotáxico se active e inhiba a lo que es el centro amnéstico. Este centro amnéstico ya no va a tener la misma capacidad inspiratoria y por lo tanto se va a reducir. Y como ya habíamos visto, cuando se reduce lo que es la señal inspiratoria, también se aumenta lo que es la frecuencia. ¿Sí? Por lo Sí. tanto, este reflejo sirve principalmente para que los pulmones no se llenen de más de aire. ¿Sí? O sea que es un control para regular la cantidad de aire que entra hacia los pulmones. Ajá. Se escucha mucho el tren, ¿no? No, ¿No? no. Entonces, Se, sigo con... se escucha más tu abanico en el 3. No, estaba en el 1. Ok, entonces sigo con la presentación. No se cambia. Okay. Y dentro de lo que es el control global, dentro de lo que va a ser los quimioreceptores, estos van a estar dentro de lo que es la zona quimiosensible. ¿Sí? Esta zona quimiosensible se va a encontrar justo debajo de lo que es el grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Que es esta zona que les puse de rojo. ¿Sí? A esta zona se le llama zona quimiosensible. Zona quimiosensible. Quimiosensible. ¿Sí? Sí. ¿Bajo qué estímulos va a estar interactuando? Bajo el exceso de CO2 y de iones hidrógeno. ¿Sí? Estos dos van a interaccionar con la que es la zona quimiosensible. Y esta zona quimiosensible va a producir señales para intensificar lo que son las señales inspiratorias como expiratorias. ¿Sí? ¿Bajo a qué grupo va a interactuar? Bajo lo que es el grupo respiratorio ventral. Porque recordemos que el grupo respiratorio ventral interacciona con esas sobreestímulos de lo que es el grupo respiratorio dorsal. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora, aquí hay que mencionar dos cosas. El CO2 y los iones hidrógeno no van a interactuar de la misma forma con esta zona quimiosensible. Lo que son los iones hidrógeno tienen una mayor intensidad con esta zona. Intensidad. Pero el CO2 tiene una menor intensidad con esta zona. ¿Sí? O sea que el que produce una mayor señal es el ion hidrógeno. ¿Sí? Sí. Pero para que se produzca dentro de esta zona tienen que pasar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Pero los iones hidrógeno no pueden cruzar esta barrera hematoencefálica con gran facilidad. En cambio, el CO2 sí puede.
cruzar como si no existiera esta barrera. ¿Sí? Por qué va a batallar los iones? Porque los iones hidrógeno se transportan por sangre y en esta barrera hematoencefálica va a predominar lo que es el cruce del CO2, básicamente por su capacidad de solubilidad. Recordemos que el CO2 tiene una solubilidad mayor que la del agua, perdón, que la del oxígeno, 20 veces más. ¿Por qué? Porque requiere de una menor presión para poder interactuar con lo que es el intercambio de gases. Y por lo tanto se une con mayor facilidad a lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Sí. Y bueno, cuando pasa esta barrera, el CO2, para que interactúe con la zona quimiosensible, tiene que pasar por un proceso de cambio. Y este proceso de cambio va a ser la unión con el agua, ¿sí? El H2O. Y recordemos que cuando se unía con lo que es el agua, producía un compuesto. ¿Qué compuesto era? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ácido carbónico. El ácido carbónico, exactamente, H2, C2. ¿Sí? El ácido carbónico principalmente se disocia en dos compuestos, lo que es el bicarbonato de sodio y iones hidrógeno, que es lo que nos interesa. Cuando se disocia el ácido carbónico dentro de lo que es el bulbo raquídeo, esos iones hidrógeno se van a concentrar y entre más sea la concentración de iones hidrógeno, van a interactuar con la zona quimiosensible. Y esta zona quimiosensible va a interactuar con lo que son los grupos respiratorios, aumentando ya sea la señal inspiratoria o la expiratoria. ¿Sí? Es, es por eso. Último, lo de me quedé en la zona que aumenta lo de la zona quimiosensible. Cuando el CO2 atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, este se va a convertir en ácido carbónico y el ácido carbónico a su vez se va a disociar en bicarbonato y iones hidrógeno. ¿Sí? Cuando se convierte en iones hidrógeno principalmente, estos se van a concentrar y a su vez van a disminuir el pH. ¿Sí? Cuando disminuye el pH, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta zona quimiosensible va a interactuar con los grupos respiratorios para ya sea una mayor expiración o una mayor inspiración. ¿Sí? Sí. Entonces, esto va a ser principalmente cómo interactúa el CO2 con el grupo respiratorio ventral. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el CO2 interactúa de manera indirecta y los hidrogeniones o iones hidrógeno interactúan de manera directa. ¿Sí? CO2 de manera indirecta, hidrogeniones de manera directa. Sí. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno les había mencionado que este no interactúa como tal con lo que son los quimiorreceptores. ¿Sí? Este va a interactuar principalmente por presiones. ¿Sí? Principalmente por los varoreceptores que se encuentran dentro de los cuerpos carotídeos y la aorta. ¿Sí?
que en el libro también les menciona como quimioreceptores, pero realmente son varoreceptores. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos con la siguiente. Esto da lo que les mencionaba. ¿Sí? La interacción del CO2 y el agua para convertirse a lo que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. Y cuando interacciona con la zona quimiosensible, que es esta de aquí, va a reflejarse dentro de una reacción que estimule a lo que es la zona inspiratoria de los grupos respiratorios, ya sea dorsal o ventral. ¿Sí? Sí. Y aquí está lo que yo les mencionaba, que los iones hidrógeno no atraviesan la barrera hematoencefálica, pero tienen un efecto directo en esta zona, mientras que el CO2 sí atraviesa la barrera y no tiene un efecto directo en la zona quimiosensible. ¿Por qué? Porque recordemos que el CO2 solamente se va a disociar en iones hidrógeno. Por eso los iones hidrógenos tienen un efecto directo en esta zona por el aumento de pH, ¿sí? Por lo tanto, esta zona interactúa a cambios de pH. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con este estímulo una vez se sobrepase cierto tiempo? Bueno, este estímulo va a ser de tipo agudo, o sea, va a tener un pico súbitamente mediante su interacción quimiosensible, pero con el paso del tiempo se va a ver disminuido, principalmente por el reajuste renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque este aumento de bicarbonato que se va a transportar a sangre va a ser reabsorbido dentro de los riñones, ¿sí? Y esto va a provocar principalmente que la concentración de los iones hidrógeno que se encuentran dentro de lo que es la zona quimiosensible se vea reducida, ¿sí? Por lo tanto, este efecto solo va a durar de 1 a 2 días mediante el reajuste renal, o sea, esa reabsorción de bicarbonato. Sí. Ahora se los voy a poner de una manera más sencilla para que entiendan estos conceptos. Cuando sucede una acidosis, ¿qué sucede? Sucede un aumento de los iones bicarbonato, CO3, en sangre, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan esto? Sí. Y cuando aumenta este ion bicarbonato, lo que sucede es que se va a compensar con esta acidosis. Por lo tanto, estos hidrógenos que se encuentran aquí ya no van a interaccionar con la zona quimiosensible. ¿Sí? Sí. Y a su vez, ¿qué más recuerdan de qué sucedía dentro de la acidosis? ¿Se acuerdan? Había más CO2. Exactamente una presión de CO2. ¿Y qué provoca un aumento de la presión de CO2? Habíamos dicho. Una menor afinidad al oxígeno. Sí, pero ¿No? de lo que acabamos